Antes de que sea tarde. La clase de hoy se titula 3 ejemplos de cuando ya es tarde. ¿Qué significa la frase demasiado tarde? Pues va a depender de la persona. Por ejemplo, un diabético que nunca se controla el azúcar, la glucosa, termina con falla renal. La cirrosis es demasiado tarde para un alcohólico. Un 58 de nota final para un estudiante universitario, ¿es demasiado tarde o no? Es demasiado tarde. ¿Ya vio? Los demasiados tardes dependen de las personas, dependen de la persona. Entonces, el demasiado tarde depende de la situación de las personas. Pero en la Biblia hay 2 demasiado tarde en donde ya no hay vuelta atrás. Y yo quiero hablar de esos 2 demasiado tarde, de donde ya no hay vuelta atrás, antes de darle los ejemplos. El primero está en Génesis 3:19. Ese es un demasiado tarde donde ya no hay vuelta, donde ya no se puede arreglar nada, en donde cualquier situación ya no es posible arreglarla. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ese es el primer demasiado tarde, la muerte. En la muerte ya no hay nada que arreglar. Es más, la muerte ni le va a dar tiempo a algunos, ni siquiera de pedir perdón, ni de arrepentirse, ni de arreglar la herencia. No va a dar tiempo. A algunos la muerte los sorprende tan rápido que uno se maravilla incluso, pero si ayer platiqué con él, ayer me saludó la vecina, no puede ser que se haya muerto. Fue tan de repente. Y si se acostó molesta, intranquila, qué sé yo, se fue. Ya no hay más. El segundo demasiado tarde, Mateo 24:30. Ese es el otro demasiado tarde del que no hay vuelta atrás. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese segundo demasiado tarde, algunos lo vamos a vivir, el regreso de Cristo. Y ahí ya no hay vuelta atrás, ahí ya no hay cambio. La iglesia tiene que estar siempre con la mente en que su Señor puede regresar en este preciso momento. Como puede regresar dentro de 100 años, puede regresar dentro de 15 minutos, dentro de media hora. ¿Me doy a entender? Esos son los 2 demasiado tardes en donde ya no hay vuelta atrás. No se sabe cuándo van a ocurrir, no sabemos la hora, el día, la fecha de estos 2 eventos, ni de nuestra muerte, ni de la segunda venida de Cristo. Entonces, pensando en estos periodos en donde ya no hay vuelta atrás, yo quiero ponerle hoy por lo menos 3 ejemplos de demasiado tarde en donde se podría hacer algo todavía, aunque muchas veces debemos lidiar con las consecuencias de lo que hicimos y que hicimos mal. Primer ejemplo, vamos a hablar de Adán. Cuando se dio cuenta, había perdido el paraíso por preferir la voz de su mujer en vez de la voz de Dios. Vamos a ir a Génesis 3, desde el verso 9, por favor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a saltar al verso 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La buena vida se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Adán no pagaba renta, no pagaba luz, no pagaba comida y lo perdió todo en un momento. Adán estuvo presente mientras Satanás hablaba con Eva. Estaba allí, inmóvil,
Eva estaba ahí cerca, la serpiente estaba allí, y él vio de lejos a la serpiente hablando con Eva. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que Eva comió y dio también. Para darle a alguien inmediatamente tiene que estar cerca. No dice la escritura, y salió Eva corriendo a buscar a Adán por todo el huerto, hasta que lo encontró le dio. No, ¿qué dice la escritura? Le dio de comer. Quiere decir que Adán estaba allí, mientras la serpiente engañaba a Eva. ¿Qué hizo Adán? Nada. Adán no fue engañado cuando comió. Por eso la Biblia lo culpa a él de que haya entrado el pecado en el mundo. Porque Eva fue engañada, pero Adán no. Adán sabía exactamente el fruto que Eva estaba comiendo y sabía quién le había dicho a Eva que comieran de ese fruto. Y la serpiente en todo momento está hablando en plural, jamás está hablando en singular. Hasta Eva está hablando en plural. Él le dio la espalda a su responsabilidad de guardar el huerto y cuidarlo. Llegó al descaro de poner a Dios como el culpable de lo que él había hecho. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que tú me diste salió defectuosa. No aceptó su responsabilidad. Jamás escucha usted o lee ahí en la escritura que Adán haya pedido perdón a Dios por su pecado. Adán echó a perder su vida, pero oiga esto por favor, con él nos arrastró a todos nosotros. El no hacer nada le costó a él y a nosotros la entrada al paraíso. Y en ningún momento dice la escritura que Adán haya tenido la voluntad o la fuerza para decirle a Dios perdóname. Probablemente le hablaba a sus hijos, eso sí es seguro, le hablaba a sus hijos de cómo fue que habían sido echados del huerto, porque si no, no supiéramos la historia. Porque esta es una narrativa que Moisés nos la está trasladando a nosotros, porque seguramente su mamá se la contó a él. Siempre Satanás está al acecho de nosotros. Por favor, mire a su alrededor. ¿Hay algún demonio ahí atrás de usted? Seguro. Sí, hay algún demonio atrás de usted que ahorita le está hablando. No pongas atención. No dejaste apagada la estufa. No cerraste la puerta, el ropero. Los pececitos se van a ahogar en el agua. Entonces, ahí hay un demonio encargado de que usted no ponga atención a la escritura. Así trabaja Satanás. No crea que Satanás está en una cantina. Podrá estar ahí, pero ahí no hay gente que sepa verdades. Él está acá, donde estamos escuchando verdades. ¿Dónde le gusta estar Satanás? En donde la palabra de Dios se está enseñando. Entonces es más probable que aquí haya saber cuántos demonios entre nosotros que en una cantina, que en un burdel. ¿Dónde estaba Satanás? En el huerto donde Dios había dicho algo. Entonces, vea la aplicación. La primera es esa. Nunca debemos dar por sentado que Satanás no nos sigue. Todo el tiempo lo persigue. Entonces nosotros no podemos estar dándonos el lujo de no estar pendientes de Satanás. Tiene diferentes formas de hacernos perder el camino. El problema es que tiene la capacidad de incluso llegar a sonar como Dios, porque él se viste como ángel de luz, dice la escritura. ¿Cuál fue el error de Adán? No hacer nada cuando vio a la serpiente. No hacer nada cuando ya había pecado. No hacer nada cuando ya tenía la sentencia. Adán pasa a la historia como un personaje hecho un cero a la izquierda. Su indiferencia entonces lo privó del paraíso, un demasiado tarde. Número 2, por favor. David, el gran y dulce cantor de Israel, el rey David, fue tan descuidado como padre que no pudo evitar la muerte de 2 de sus hijos. En 2 Samuel capítulo 13, verso 30 en adelante. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor de que todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo uno, Amnón, ha sido muerto. El rey David tuvo varios hijos. Absalón era el tercero de esos hijos. Amnón era el primero. Ahora, estos eran hermanos de padre, pero no de madre. Amnón tenía su propia mamá
Absalón tenía su propia mamá. Absalón tenía una hermana, mera hermana, llamada Tamar. En ese tiempo que un hermano se casara con otro hermano o medio hermano, pues era permitido. No hubiera habido ningún problema en que Amnón le dijera a su papá, el rey: me gusta mi hermana Tamar, dámela en matrimonio. Se hubieran casado. El asunto es que Amnón no quiso ir por el lado permitido. Amnón lo único que quería era violarla, forzarla a tener relaciones sexuales con ella, y lo logró. Después de que había satisfecho su ansiedad por estar con ella, dice la Biblia que la echó fuera de su casa, y Tamar salió corriendo con su hermano Absalón. Absalón no dijo nada, se quedó callado por lo que le había pasado a su hermana. Pero esas cosas no se olvidan. El rey David se enteró de eso y no reprendió a Amnón. Pasó el tiempo, Absalón convocó a una reunión familiar. La cuestión es que Absalón aprovechó cuando todos estaban ebrios para irse en contra de su hermano Amnón y matarlo. Los demás hijos del rey David, en medio de la borrachera, se fueron. La noticia llegó al rey: todos tus hijos se murieron. Los mató Absalón. Y el rey se puso a llorar: mis hijos. Hasta que le llegó el rumor, o vino alguien, ahí usted lo leyó en la historia, y le dijo: no fueron todos tus hijos, solo fue Amnón. Y el rey dijo: ay, qué alivio. Ya me quedan otros ahí, por si acaso. El rey no mandó a llamar a Absalón, no hizo nada todo. Absalón salió de allí corriendo, y más adelante en la historia, Absalón trató de robarle el reino. Yo veo entonces que a este rey David siente angustia, pero es una angustia hipócrita, porque sabía la intención o sabía el por qué un hermano había matado al otro. Ahora, según la ley judía, cuando una persona mataba a otro era culpable de esa muerte. Entonces el rey David tenía que buscar a Absalón y matarlo. Acuérdese, ojo por ojo, diente por diente. Entonces tenía que buscar a Absalón y matarlo. No lo hizo. Luego, como no lo hizo, Absalón pensó que su papá era tan débil que le podía arrebatar el reino. ¿Cómo se va ese hijo a la tumba en relación a su papá? Se va molesto, se va intranquilo, se va tal vez odiando a su papá. Entonces el rey David, al no hacer nada, echó a perder la vida de sus hijos. Entonces, cuando no intervenimos a tiempo en resolver lo que debemos resolver, lo único que podemos esperar es desastre. En cualquier lugar, sea nuestra vida, sea nuestra casa, sea nuestra empresa. Si algo está mal, hay que arreglarlo. ¿No se ha dado cuenta? Entonces, las deficiencias como padre, usted las puede leer en toda la escritura. El rey David, incluso Dios le dijo: de tu descendencia voy a levantar a alguien que se va a sentar en tu trono para siempre, hablando de Jesucristo. Grandes promesas para David. Mire el contraste, porque una persona que adoraba, que bendecía, que cantaba a Dios, que tenía la promesa de que su descendencia se iba a levantar el Cristo, aún así fue tan descuidado con sus hijos que por poco y no se sienta ninguno en el trono. Ya estaba casi para morir. Y otro hijo ya se había autoproclamado rey en el lugar de Salomón. Si no entran sus consejeros a decirle: mira, tu hijo ya se sentó y ha proclamado que él es el rey, no tuviéramos un Salomón como rey. El desastre que David tenía como padre se ve en todos los textos de la escritura. No podemos esperar que nuestros hijos se compongan solos. No podemos esperar que nuestros hijos se arreglen como puedan. Aún ya grandes, muchas veces va a haber necesidad de llamarles la atención. No podemos dejar de ser padres jamás. Y aún ya casados, mi hijo, no hagas eso, porque te va a pasar esto. Uno nunca debe dejar de decir, porque si uno no dice, el hijo se va a estrellar. Pero si se estrella, fue su culpa por no hacer caso. Pero si se estrella y usted no le advirtió, la culpa es suya por no advertir. Tercer ejemplo. Jonás es ejemplo de no hacer caso, aún viendo que lo que se hizo es un error. Jonás 1:13. Y aquellos hombres dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Y tomaron a Jonás, en el verso 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días
y 3 noches. Tenía un oficio que hacer, era profeta. Los profetas tenían que ir a donde Dios dijera, pero resulta que Jonás tenía voluntad propia. Y así hay mucho creyente hoy. Dicen, Jesús es mi Señor, pero tiene su voluntad propia. Y eso no es compatible. Porque decir que Jesús es Señor es decir, yo soy esclavo de Jesús. Y Jesús manda donde Él quiere, no donde nosotros querramos ir. Entonces tenía un oficio que cumplir de parte de Dios. No quiso hacerlo. Dios le había dicho, ve a Nínive. Nínive, ojo, era una nación contraria a los judíos. Predícales. Diles que se arrepientan porque si no los voy a destruir. Jonás en su corazón diría, ¿para qué Dios quiere salvar a estos que ni judíos son? Tal vez Dios ya de tantos años como que el cerebro no le circula, como que la sangre no le sube. No, yo no voy a ir a Nínive. Y se fue para un lugar llamado Tarsis. Pagó su boleto, se subió al barco. Dice la Biblia que se fue a esconder, saber dónde, encontró unos sacos y se echó a dormir, dice la Biblia. Estaba dormido. Y los que llevaban el barco, saltaba el barco y el agua se les metía. Y los pobres van de ver cómo echaban el agua hacia el mar otra vez. Era una escena donde la tormenta era producida por Dios. Yo no sé por qué Jonás pensaría que Dios no se iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo. El barco se movía y aquellos tratando de enderezar la nave. La verdad, ya hicimos todo y esta cosa no para, nos vamos a morir. Pero esto es culpa de alguien, ustedes. Alguien está mal acá entre nosotros. Y empezaron a echar suertes. Y sobre ninguno de la tripulación cayó la suerte. Se dieron cuenta que Jonás estaba durmiendo, lo fueron a despertar, lo sacudieron. Eso quiere decir que Jonás estaba bien dormido. Yo no sé quién puede dormir en medio de una tormenta donde tal vez le servía de amaqueo para que aquel estuviera súper tranquilo. Pero dice la Biblia que lo movieron para que despertara. O sea que Jonás estaba bien dormido. Ponte a orar, le dijeron. De repente tu Dios tiene misericordia de nosotros. Echaron suerte sobre Jonás y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron, dinos qué hiciste. Miren, yo soy profeta de Dios y Dios me dijo que hiciera algo y simple y sencillamente no lo quiero hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues si quiere échenme al mar y van a ver que el mar se va a calmar. Miren, ni siquiera vayámonos a Nínive pues. Déjenme ahí cerca de Nínive, yo miro cómo camino. No, échenme al mar. Realmente él no quería ir a Nínive. Échenme al mar. Ya, él lo que quería era morir. No voy a ir. O sea, yo le voy a demostrar a Dios que él no tiene poder sobre mí. Punto. O sea, qué carácter el de Jonás, porque era un profeta enojado, molesto, intranquilo. Y la gente seguía luchando para mantener el barco a flote y no pudieron. Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti. Aquellos pidiendo perdón por el Jonás, porque usted no ve a Jonás orando. Aquellos diciendo, Señor, este no te hizo caso y nosotros vamos a perecer. Somos sangre inocente, ese tiene la culpa. Pero ¿por qué nosotros? Llegó un momento que la desesperación los colmó. Tomaron a Jonás. No querían hacerlo, pues estaban orando, viendo si la cosa se calmaba. Pero como la cosa no se calmaba, lo tiraron al agua. Y dice la Biblia, la tormenta se calmó. Aquí hay un principio interesante porque cuando se muere el rebelde, las cosas caminan. ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando se muere el chismoso, dice la Biblia, reina la paz. Y este sí era un señor rebelde, contestón, airado. Este no era enojado, este era airado. Se atrevía a contestarle incluso a Dios. Vemos entonces que Dios ya tenía un gran pez preparado. No era una ballena. Las ballenas no tienen un espacio tan grande en su garganta como para tragar un hombre. Por eso las ballenas comen grill, que son peces chiquititos. Este era un gran pez que Dios tenía preparado específicamente para Jonás. El pez ya estaba listo, solo esperando que Jonás llegara al agua, porque inmediatamente cae al agua y dice la Biblia que chipluc, se lo tragó. Eso lo entendieron también, la vieja escuela entendió eso. Ahora, Jonás muestra un pequeño arrepentimiento y ora hasta que sintió que se iba a convertir en estiércol de pez. Cuando los ácidos empezaron a hacer efecto en su cuerpo, ahí es donde el Señor descendía a las profundidades. La oscuridad rodeó, porque ahí no había luz. Imagínense un pez adentro, no hay luz, oscuro. ¿Qué sentía ahí al estar encerrado con otros peces ya putrefactos? Se puso a orar dentro del vientre del pez. Y dice la Biblia, bueno, Jonás, ya entendiste la lección. No vas a salir por abajo, vas a salir por arriba. Y dice la Biblia que mandó al pez a vomitar. Por una parte yo lo veo bueno, porque es mejor ser un vómito que otra cosa. Entonces, no le fue tan mal, la misericordia de Dios siempre, ¿va? Entonces prefirió ser un vómito. Lo vomitaron. Probablemente Jonás salió todo verde por los líquidos biliares y todo lo que tenía el pez. O sea, él estaba ya
siendo procesado, en cualquier momento iba a morir en ese pez. Se fue a predicar a Nínive y Nínive se arrepintió de sus pecados, pidió perdón, declararon ayuno y él se fue, después de haber dado su mensaje, dice la escritura, después de haber dado su mensaje, se fue a una montañita de lejos viendo a qué hora caía fuego del cielo para que Nínive fuera borrada. Y se quedó esperando y nunca cayó fuego del cielo. Ya sabía yo que me ibas a dejar en ridículo, le dijo a Dios, porque yo fui a decir que tú los ibas a castigar y mira pues, ¿qué castigo les diste? Dios le dice, mira, te acabo de sacar de un pez, mano, no fregues. Y estás cometiendo el mismo error otra vez. Ahora, este Jonás había experimentado el amor y la misericordia de Dios, pero no estaba dispuesto a que Dios se la diera a alguien más. Lo único que vemos en el libro de Jonás es a una persona dispuesta a llevar su rebeldía aún en contra de Dios. Como aquellos testimonios de antes, donde la persona dice, yo tenía 15 años y yo había una campaña evangelística y Dios sentí que me estaba llamando Dios, pero no hice caso. Me dediqué a trabajar, me dediqué a hacer familia, me dediqué a los vicios y de repente a los 28 años otra campaña evangelística y me volvieron a decir, yo sentí que Dios me llamaba, pero no hice caso. Y seguí tomando y seguí haciendo con mi familia y mi esposa me dejó, mis hijos se fueron, terminé malo del hígado y después de 40, a los 45 años, otra vez alguien me predicó y no hice caso. Ahorita, ya en la cama del hospital, estoy dando mi testimonio a todos ustedes. ¿Y ya que va a morir? ¿Para qué? Gracias a Dios, pues, se salvó. Al final se verá al cielo. Pero eso lo hubiera podido hacer a los 15 años. Jonás, entonces, es el típico ejemplo de aquel que no aprende de sus errores. Y este Jonás representa, diría yo, el peor de los ejemplos que le traigo el día de hoy. Porque al final no vemos después a Adán cometiendo errores, porque ya sale de la historia. David lo recordamos todavía por los salmos que escribió, porque tuvo una promesa de parte de Dios y al final Dios lo recogió, lo llevó en paz a su morada, tranquilo. Pero usted no ve a Jonás siendo recordado por haber cambiado su forma de pensar, por haber sido transformado de su mente, por haber dicho, ay sí, Señor, tenías razón. Así como tú me rescataste del pez, querías proteger a esta ciudad. Usted no ve a Jonás así. Jonás no aprendió la lección. Y yo diría que de los demasiado tarde que estamos aprendiendo hoy, este es el peor de todos, cuando no aprendemos la lección. Como aquella novia que tiene un novio que le pega cada rato, va a cambiar, ya está. Cuando nos casemos, yo misma lo llevo a la iglesia. No, mi vida, no, mi ciela. No, cuando se casen, él la va a llevar a usted, pero al panteón. Es que está bien caer una vez. Hemos sido engañados tal vez, pero ya caer 2, 3, 4 veces. ¿Figura Jonás entre los héroes de la fe de Hebreos 11? ¿Por qué no figura? Porque lo único que podemos aprender de él es a no ser tan tercos y rebeldes como él. Y suena fuerte esas palabras, pero hay gente así. Los ejemplos que le he traído hoy nos muestran que mientras no ocurra la muerte o mientras Cristo no vuelva, todavía hay un tiempo para volverlo a intentar. Un creyente que no cambia, un creyente que no se diferencia entre él y un mundano, no puede decir, el cielo me espera, porque es fácil decir, yo soy creyente, pero no es fácil engañar a Dios. Termino con esto. Esperaremos entonces de parte de Dios que Él permita una sacudida en nuestra vida, que nos bote al suelo, o le diremos, no Señor, aprendí la lección, casi caía, pero tú siempre eres bueno y me sacaste de eso y no lo vuelvo a hacer. Puede ser incluso una situación económica, una situación familiar, una situación como iglesia, qué sé yo, algo. Señor, gracias porque me libraste de eso. Casi caía, mira, en este error económico, pero tú me sacaste, ayúdame, Señor, a no volver a caer. Esa es una actitud correcta. Pero tomar la actitud, no hombre, Dios me sacó de esta, me va a sacar de otra, me va a sacar de otra, me va a sacar. Esa es una actitud peligrosa. Nos ponemos de pie, oramos al Señor.